Shalom amigos, bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Hoy es Yutet Kislev. Hoy la noche de Yutet Kislev. Hay actos en todos lados, en todo el mundo, celebrando el Rosh Hashanah del Hasidut. Y mañana, a la noche, se realiza el acto en Tel Aviv de Galeinai con el Rabino Ginsburg para festejar este acontecimiento. No sé si todos ustedes saben de qué se trata. El Rosh Hashanah de Hasidut es la celebración de la liberación de la cárcel de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi fue el tercero en la sucesión del Baal Shem Tov, fue el discípulo especial que continuó la enseñanza del Baal Shem Tov por orden del Baal Shem Tov mismo y por su sucesor, el Maggid de Mesrich, maestro del Admur Zaken, el primer rebbe de Chabad, el que escribió el Tanya, que estudiamos todos los miércoles, o casi todos los miércoles. Este miércoles no vamos a poder porque vamos a estar allá en la festividad, vamos a estar en Tel Aviv, y les invitamos a todos ustedes a participar, vamos a transmitir en directo, y vamos a mandar, como siempre, a través de WhatsApp, a través de nuestros canales acostumbrados, información para que ustedes estén con nosotros. Y bueno, entonces por eso vamos a decirle Lejaim, en este mes de la luz, en este mes de Hanukkah, que festejamos la reinauguración del templo sagrado en Jerusalén, después de que los macabeos conquistaron de manos de los griegos siendo que ellos no querían que nosotros sirvamos a Dios y que digamos que la Torá es nada más que una gran sabiduría del hombre. El judío, hasta hoy en día, lucha por eso, por mostrar que toda la creación y toda la sabiduría que hay en el mundo es de Dios y que la Torá y todo lo que nosotros hacemos
¿No se escucha? Ah, qué susto. La Torá y todo lo que nosotros hacemos viene de Akadosh Baruj Hu. Los que escuchan bien. Entonces, bueno, Lejaim, mucha tzedaká. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Lejaim. Los voy a dejar leyendo estos dos versos de la Torá, estos dos grupos de versos, uno de Éxodo y otro de Génesis, que son los que trata el Zohar de hoy. Un segundito que me olvidé de algo, enseguida vuelvo. Discúlpame, ya volví. Muy bien. Entonces, vamos a hacer hoy la clase que no dimos este domingo de la Parashá Vaishlach, el Shabbat pasado, siendo que estábamos en la Parashá Vayishev, y se asentó. Esta es la Parashá de esta semana. Y los nombres mismos de las Parashá, Vaishlach quiere decir envió ángeles, y Vayishev quiere decir que se asentó en la tierra de sus padres, refiriéndose ambos a Jacob. Tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con el significado del Hasidut. El Hasidut es en principio enviar mensajeros a todos lados para traer el interior de la Torá, todo el conocimiento, toda la explicación de aquellas cosas ocultas que estaban en manos de unos pocos e incluso estaban nada más que en el pueblo de Israel, y que llegue a todo el mundo. Y que es el objetivo de Vaishlach, y envió Dios el alma a este cuerpo para realizar una morada para Dios, traer al Mashiach, traer la redención. Ese es todo el objetivo del Hasidut. Y a través de llevar toda la enseñanza de la parte interior de la Torá, la Kabbalah, y la parte revelada, unirlas como un cuerpo con alma y una persona de alma con alma y cuerpo, unirlas para que nosotros la percibamos dentro nuestro. Entonces, al comprendernos a nosotros mismos, comprendemos la creación y comprendemos a Dios y comprendemos cuál es el lugar que todos tenemos aquí. Eso no significa que dejamos de tener dificultades, no significa que se resuelven todos nuestros problemas, al contrario, cuanto más responsabilidad hay más problemas que resolver, pero así es la vida de Jacob, así es la vida del ser humano que es consciente de su finalidad, porque vemos todas las cosas que le pasaron a Jacob, pero Jacob siempre estaba con fe y preparado para enfrentar todo lo que sucedía, sabiendo que Dios
es el que maneja todo. Entonces, vamos a leer un poquito, ubicarnos en estos versos, así después entendemos un poquito mejor la perashá. En esta primera parte de Éxodo, del libro de Éxodo, que todavía falta para que lleguemos a esta perashá, es en la perashá Beshalach, cuando Dios envió al pueblo de Israel, y hay una relación con Baishlach, que es cuando Jacob envió a los ángeles. ¿Se acuerda que este domingo estudiamos la perashá donde Jacob volvía de traer con su esposa, sus esposas, sus hijos, todas sus posesiones, y se enfrentó con Esaú? Aquí, en Beshalach hay después de muchos siglos, Moshe Rabbeinu saca al pueblo de Israel, pero no sin antes tener que enfrentarse también con un representante de la maldad que era el faraón. Entonces ambos, Moshe, Jacob y toda la sucesión de tzadikim que formaron el pueblo de Israel estaban unidos a Dios y por eso pudieron triunfar. Entonces hay un momento en que Moshe Rabbeinu llega a un lugar donde hay agua, porque el pueblo pedía agua con salida de la tierra de Israel. Y había aguas amargas que no podían ser bebidas. Entonces, como dice acá el verso, cuando Moshe clamó a Dios para ver qué le daba a su pueblo como un verdadero líder, qué hacía para resolver ese problema, están en el desierto y no hay agua, él le mostró cierto árbol y Moshe arrojó un trozo de la madera al agua y el agua se volvió bebible. Esta es una parábola de lo que nosotros llamamos dulcificación, tikkun. En rectificar, no significa solamente reparar algo que estaba roto, sino algo que no es apto para ser utilizado, se transforma de repente en algo no solamente apto, sino algo dulce, algo muy lindo y necesario para vivir. Y ese es el concepto de rectificación que tanto se utiliza, pero todavía nunca sabemos bien de qué se trata. Entonces, rectificar es el primer proceso, como dice el mismo Zohar, transformar la oscuridad en luz. Transformar la oscuridad en luz es la rectificación de la oscuridad, pero un nivel superior es transformar lo amargo en dulce. Porque la luz ilumina, pero lo dulce alimenta y da vida. Entonces, allí Dios les enseñó técnicas y métodos de supervivencia y los puso a prueba. Como dice Baitzak el Hashem, y gritó a Dios, Vayireu Hashem etz vaishlach el amaim, y Dios le mostró un árbol y lo arrojó al agua, Vainetkun amaim, y se dulcificaron las aguas, Sham, Sam lo Hok umishpat, Sham Misau. Entonces allí Dios le puso la ley y el decreto, y allí lo probó. Entonces también, esto es una prueba para la persona. ¿Qué hace una persona que no sabe qué hacer y está frente a un problema insoluble? Imagínense también en aquella época. Y este es el poder de la fe sobre la magia, porque los faraones tenían brujos, tenían hechiceros que hacían también cosas como esta.
Pero Moshe Rabbeinu en ningún momento se dedicó a utilizar los poderes ocultos y oscuros, sino que siempre le pidió a Dios. Y Dios, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué diferencia entre un poder oculto y oscuro y pedirle a Dios? Cuando el hechicero, ¿qué es lo que hace? Él piensa que tiene un poder y él es el que está haciendo ese milagro o esa brujería por su propio poder. Entonces, puede ser, había un efecto real, porque, por ejemplo, cuando Moshe Rabbeinu convirtió las aguas en sangre, después vinieron los brujos y también hicieron lo mismo. O sea que en aquella época existía también el poder. Ustedes se acuerdan que cuando eh, volvió la esposa de Abraham, la concubina, que era la madre de Ismael, y tuvo más hijos con ella, los mandó al oriente. Y dice que les dio regalos, pero regalos por atrás, así sin eh, explicarles demasiado y sin muchas ganas. Entonces le dio ciertos poderes, podían hacer cosas, pero eran lo que se llama del Sitra Ájara, del otro lado de la santidad. Entonces existe ese poder, pero ese poder es nada más que una prueba que le da Dios a los malvados para que piensen que ellos tienen poder. Pero ellos no pueden contra Jacob, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ellos no pueden contra la santidad y con aquel que cree en Dios. Por eso cuando me preguntan por el mal de ojo, me preguntan, hay mucha gente que le hacen como brujerías con animales muertos o con agujas o con no sé qué. Yo les digo que lo mejor que pueden hacer es pensar que todo eso es mentira, porque ¿cuándo pasa algo? Cuando uno le da poder. Cuando uno dice que existe eso y que es verdad, entonces uno es el que hace que eso aparezca. Pero esas personas por sí solas no tienen ninguna capacidad. Y por eso en ese momento hay que gritar a Dios y aferrarse a la Torah. Por eso también el tema de la mezuzá, de tener una mezuzá en la puerta, de tener libros de Torah en la casa, de purificar el aire diciendo Teilim y recitando palabras de Torah, cumpliendo mitzvot. Todo eso son cosas que protegen a la persona. ¿Por qué? Porque todo eso conecta con Dios, conecta con la fuente de la vida. ¿Ok? Yo pensé que iba a ser una clase más corta, pero todavía no empezamos la clase, pero son todos temas preguntas que me hacen constantemente y es importante aclarar. ¿Ok? Entonces, no fue Moshe el que hizo que las aguas sean dulces, sino que Dios les mostró o sea, uno tiene que hacer un recipiente en este mundo material, porque Dios podía haber hecho las aguas dulces sin intervención de Moshe, pero el hombre tiene que hacer su parte, tiene que ser socio con Dios. Entonces tomó una madera que le mostró Dios, la tiró al agua y aparentemente no tiene ninguna relación. Y muchos quieren buscar el efecto químico o natural de cómo pasó eso. Y no hay ningún problema, se puede encontrar el efecto natural. Pero ese efecto natural no es más que un milagro investido en la naturaleza, no deja de ser un milagro. ¿Ok? Que yo tome una almendra amarga que no se puede comer, la cocine y al cocinarla se transforma en algo de sabor exquisito. Es algo natural. Pero si uno se pone a pensar qué fue lo que sucedió en profundidad, se da cuenta que es también un milagro, que para nosotros es algo común, pero no deja de ser un milagro, una cosa completamente fuera de la lógica, porque Dios es el que determinó cómo se hace la naturaleza. Entonces la naturaleza misma es un milagro. Entonces por eso le dice, si obedeces a Dios tu Señor y haces lo que es recto a sus ojos,
prestando cuidadosa atención a todos sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos. Entonces no te golpearé con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto, porque yo soy Dios quien te cura. Esta es una de las bendiciones que le dio Dios al pueblo de Israel. Dice, Kola Mahalot Asher Santi al Mitzrayim, le Asimeleja, Keni Hashem Rofeja. Entonces, esta es una segulá que les voy a dar. Y una segulá que ustedes también pueden utilizar con la gente, porque no es una magia, sino que es conectar a esa persona que está enferma y la enfermedad que es estar desconectado de Dios. Conectarlo a Dios y mostrarle cuál es la fuente última de la curación. Entonces, también muchos me preguntan, ¿consultar a un médico no es falta de fe? No, tenemos que hacer un recipiente natural, tenemos que hacer un acto en este mundo físico, porque Dios ama la naturaleza, Dios ama este mundo físico, ama al hombre, ama el esfuerzo que hace el hombre por ser mejor. Ama al médico, al maestro, al ingeniero, al constructor, a la madre, ama al que hace cosas. Pero sabiendo que todo eso que uno hace es nada más que la mano de Dios que está actuando. Entonces, esta frase, este capítulo 26, justamente 26, el nombre de Dios, estos dos versos son dos versos que uno podría escribir y leerlo todos los días. Y sobre todo si obedeces a Dios tu Señor y haces lo que es recto a sus ojos, prestando cuidadosa atención a todos sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no te golpearé o no te castigaré con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto, porque Ani Hashem Rofeja. En hebreo suena hermoso. ¿Lo leyeron ya? Vayomer, Inshamoa Tishmal, Lekol, Abaya Elokeja, Vayashir, Vainab, Tase, Vaazanta, Emitzvotav, Veshamarta Kol Hukab, Kol Amahalá, Asher Samti, de Misraim, y toda la enfermedad. Lo Asim Aleja, que Ani Hashem Rofeja. Entonces, esta partecita la pueden escuchar en hebreo. La pueden practicar. Lo asim aleja kiani Hashem rofeja. Adaya rofeja. Y se los digo, se los tomo fonética. Incluso está en forma de rima. Yo soy Dios Rofeja. Rofé en hebreo quiere decir médico. Yo soy tu médico, dice Dios. Y si ustedes ven, Ani Hashem Rofeja empieza Aleph, Yud, Reish. Y el nombre Abaya, por supuesto, no se escribe. En general se ponen dos Yud. Cuando hay dos Yud en un texto, significa que es el nombre de Dios Abaya. Entonces, Aleph, Yud, Reish, también es las iniciales de la palabra. Estas iniciales forman la palabra Iyar, el mes de Iyar. Y también tiene que ver con el mes de Adar, porque a veces el nombre Abaya se escribe como una Dalet, para abreviar. Entonces, Aleph, Dalet, Reish es Adar. Entonces, esos dos meses son meses especiales para curar. El mes de Iyar, en especial las enfermedades físicas, y el mes de Adar, las enfermedades de las desviaciones psíquicas o los problemas económicos o de juicio.
A ver, es un mes especial porque es el mes de Purim, en que nació Moshe Rabbeinu, entonces cuando hay juicios es muy propicio para el judío y los Benei Noach que se acercan a la Torá. Bueno, muy bien. Hay mucho más que hablar, pero quiero llegar al Zohar. Entonces, este es el primer verso que trae el Zohar, porque está relacionado, como dijimos, con el verso de la Perashá que estamos estudiando, Vaishlach, y envió ángeles Jacob a su hermano. Y entonces cita específicamente este verso que es el que vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que cuando volvió Jacob, él envió a su hermano Esaú, que venía con 400 hombres dispuesto a la guerra, envió Malachim, envió personas, ángeles, enviados para hacer la paz. Entonces volvieron y le dijeron que venía su hermano, entonces se preparó para la guerra, separó a su familia en dos campamentos, cruzaron el río Yabok, y él se quedó de este lado del río, y ahí de ese lado del río, de noche, pasó algo muy especial, y es que vino el ángel de Isaac, que ahora vamos a estudiar en el Zohar un poco acerca de eso, que se llama Samkel. Algunos lo llaman el tío Sam, y luchó con él, y como luchó toda la noche y no lo venció al ángel, entonces le dijo, ya no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino Israel. Te has vuelto grande, Sarkel, Israel, Sarkel, ante Dios y el hombre, y has vencido. Vayomerlo Jacob y Amer Od Shimeja, y dijo, no Jacob será ya tu nombre, y im Israel, sino Israel, y Sarita im Elohim, entonces Sarita quiere decir que dominaste, tuviste una lucha con Elohim, no es que luchó con Dios, sino que un ángel siempre es llamado Dios, porque el ángel es un enviado y todo enviado es llamado en nombre de quien lo envía. Veim Anashim, y también con hombres. Entonces, aquí es donde comienza la época de elevación verdadera de Jacob. Por eso Rashi dice, porque quiere decir lo Jacob, no te vas a llamar Jacob. Jacob quiere decir con impedimentos. Ekev es el talón, quiere decir que todas las brajot que él recibió, las recibió con muchas dificultades y incluso con estafa y engaño. En cambio ahora, después de haber triunfado aquí, entonces ahora vas a ser zar, vas a ser ministro, vas a ser representante de Dios, te vas a elevar. Entonces, allí en Beitel, literalmente la casa de Dios, Dios se le reveló y le dio su nombre. Y de allí, de ese nombre, vas a percibir la bendición. Ustedes en la clase de Hanaminim estudian cómo la bendición viene a través del nombre. ¿Qué es la bendición? Es la fuerza de vida, la potencia, la vitalidad que uno recibe para vivir y hacer las cosas que uno necesita. Entonces, ¿por qué le cambió? En realidad, ustedes saben que no le cambió el nombre, sino que le agregó otro nombre y le dio la capacidad de Jacob, que es un nombre
inferior, que tiene que ver con la naturaleza, con el mundo material ilimitado. Ekeb quiere decir también limitación. Se iba a conjugar con Sarkel, con una elevación muy grande. Entonces ese es el poder que iba a heredar luego Moshe, de quien también está dicho que era de arriba, la parte superior era divino y la parte inferior hombre. Entonces por eso podía conectar a Dios con la humanidad, con el pueblo de Israel. Entonces, la bendición iba a venir de un lugar muy elevado a partir de ese momento. Y entonces, Jacob le contestó, si te place, dijo, dime cuál es tu nombre, le preguntó a ese ángel que venció. Y él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Replicó el extraño. Entonces bendijo a Jacob. Ahí fue cuando lo bendijo. Y fue también, antes, mientras luchaba, le pegó en el nervio ciático y por eso Jacob rengueaba. Y por eso no comemos la parte trasera de los animales, sino se le saca ese nervio. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Zohar. Zohar Matok Midrash nos trae una explicación profunda de lo que significa este tema de el nombre. Y vemos cómo Jacob, a través de todo su trabajo de forma inocente, simple, también Tía y Mayem me lo queja, está escrito, irás en forma honesta, humilde, frente a Dios, sin segundas intenciones, sin buscar, sin esconder nada, con una fe simple. Dice, otra explicación de que él le dijo, y tu nombre no será más Jacob, sino Israel, tiene el mismo significado que él dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, que es el capítulo que acabamos, los dos primeros versos que acabamos de estudiar. Así como Moshe pidió algo para su pueblo de forma honesta, así también Jacob se dirigía en forma honesta. Y eso quiere decir escuchar la voz, atentamente la voz de Dios. Aquí también, dicho, significa que la Shejina le dijo, o sea, el ángel está hablando y es la voz de Dios, es la voz de la presencia divina. ¿Qué es la presencia divina? La presencia divina significa la revelación de Dios aquí en este mundo. La parte de Dios que mora, que permite Dios que sea revelado aquí en este mundo. Por supuesto, todos, está al alcance de todos, pero no todos lo ven. Aquel que ve milagro en cada una de las cosas, tanto en los milagros revelados como en los milagros ocultos, está viendo la presencia de Dios, la Shekhinah. ¿Ok? Entonces, recién acabamos de explicar que la presencia, que incluso las cosas más simples para nosotros en la naturaleza son un milagro de Dios. Están porque Dios dice que sean así y dicen que exista. Entonces, cuando uno reconoce eso, están viendo que todo es un milagro de Dios.
sin tener que meditar demasiado, sin tener que profundizar en cosas muy, muy grandes. Simplemente el hecho de existir, de poder hablar, de poder, la magia que hay en la relación entre las personas y el mundo que nos rodea, todo eso es un milagro. Son las leyes de Dios en la creación. Entonces cuando uno es consciente de eso, puede decir sin temor a equivocarse que está en presencia de la Shekhinah de Dios. Nuevamente, mucha gente me pregunta, dice, yo soñé tal cosa, o hay veces que yo estoy mirando y escucho la voz de Dios. En general, cuando yo escucho ese tipo de cosas, les digo que no estoy seguro de que sea cierto o que no sea una ilusión. En cambio, si yo miro a mi esposa, miro a mi nieto, que recién nació, que el viernes va a ser Brit Milá, el Brit Milá de mi nieto, viernes, 9:30 de la mañana de Israel. Así que vamos a sacar fotos y vamos a mandar, va a ser en un salón, vamos a estar todos juntos allí. Yo no voy a hacer el sandak, el que lo tiene, porque yo ya tuve al otro hermano de él, así que vamos a ver quién es el sandak. Todavía no sabemos su nombre, pero suponemos que como nació cerca del 19 de Kislev, se va a llamar Shneur Zalman. Así que bueno, les digo todo eso. El otro día, cuando lo fui a ver en el sanatorio y lo levanté, y lo vi, sentí verdaderamente el milagro de Dios. Pero eso es algo que constantemente tenemos que estar. Y se siente más cuando uno está estudiando Torah, cuando uno está transmitiendo todo esto, cuando estamos juntos y meditamos en este asunto, pero esto no es más que una forma de tomar fuerza para hacerlo constantemente, para cuando termine la clase y nos dedicamos a nuestras cosas de todos los días, que esas cosas de todos los días no sean más cosas de todos los días, sino que sea una revelación del milagro y que sirva para que cada una de las cosas que hacemos tenga significado y tenga un objetivo. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Entonces Jacob fue coronado por su nivel en el que incluirá a todos los patriarcas. Allí está dicho que Jacob incluye a los tres patriarcas, a los dos patriarcas anteriores, su papá y su abuelo, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque él representa la consumación de todos los atributos de su papá y de su abuelo, Abraham y Isaac. Ustedes saben que Isaac era de Gurá, era el rigor, llamado paja de Isaac, el temor a Dios de Isaac, y que representa la Geburá rectificada y su cualidad interior, que es el temor por no hacer las cosas bien, por no hacer, por perjudicar a la creación de Dios, tiene que estar compensado por la cualidad de Abraham, que es Gesed. El Gesed, la cualidad interior, el atributo interior, la emoción que uno siente que está relacionada con Gesed, que es la bondad, hacer el bien, es el amor. El amor por las cosas buenas, el amor por Dios, por las criaturas, por el bien. Entonces, sabemos que la perfección de todas las cosas es cuando están en armonía. Jacob representa la Sefirá de Tiferet, que literalmente significa belleza o armonía, todo un conjunto de cosas que se interrelacionan y forman una armonía, forman un cuadro perfecto, y su cualidad interior es la misericordia. Entonces, Jacob es la línea media
que incluye dentro de sí a Gesed y lo armoniza con Geburah. Y este ángel, llamado Samkel, que es el ángel de Isaac, y que normalmente lo identificamos con el Yetzer Hará, con el ángel con el instinto del mal, con el mal instinto, el alma animal. De todas maneras es un ángel. Entonces el ángel en sí mismo no es malo, sino que es el ángel que nos incita a hacer el mal. Y cuando nosotros los vencemos, el mismo ángel nos bendice. ¿Entienden? Esta es la enseñanza terrible que hay en este verso. De forma literal, no hace falta el Zohar para que nos diga esto. El mismo ángel, que es el representante de Esaú, que representa al mal, fue vencido por Jacob en forma simple, como ser humano, y eso es lo que el mismo ángel lo bendice. Entonces, por eso cuando uno hace las cosas como corresponde, el mismo instinto del mal, la misma oscuridad, se transforma en luz. Y por eso está escrito que el ángel lo coronó con este nivel supremo y lo bendijo allí, como leímos en Génesis 32, 30 y 29. Significa que reconoció todas las bendiciones con las que su padre lo bendijo. ¿Ok? Entonces, cuando a uno le dan una bendición, cuando nuestro padre, cuando un sabio nos da una bendición, nosotros decimos amén, pero no entendemos exactamente cuáles son las consecuencias, cuáles son las ashlahot, todo lo que implica esa bendición. Entonces, si no lo sabemos, por lo menos tenemos que pensar que lo que nos está diciendo encierra muchas cosas que nosotros no conocemos y nos abrimos, salimos al camino y solamente nos abrimos a recibir esas bendiciones. Si podemos inferir o nos revelan de qué se trata, mucho mejor. Entonces dice, Rabbi Shimon abrió el discurso diciendo, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él hace que incluso sus enemigos quieran estar en paz con Él. Hay muchas enseñanzas del Zohar en esta perashá, pero tomé esta porque es algo que nos afecta y que nos concierne en esta época que estamos viviendo. Un mundo de guerra, un mundo de maldad, un mundo donde hay muchas agresiones y hay pueblos enteros y ciudades enteras que son borradas del mapa sin ninguna misericordia. Entonces, tenemos un arma, tenemos una forma de enfrentarnos a todo esto. Y en esta mentalidad es la intención del libro que estamos traduciendo y que esperemos que dentro de un mes salga a la venta, que es la rectificación del Estado de Israel. Transformar lo amargo en dulce. Transformar un Estado de Israel que no sigue las leyes de la Torá en un Estado que sigue las leyes de la Torá. Entonces, todos los enemigos que nos rodean, en vez de querer atacarnos y hacernos desaparecer, y no solo nos rodean los árabes, sino que los europeos, sudamericanos, por todos lados hay gente que nos odia. Entonces acá está la respuesta de todo lo que estamos estudiando. A ustedes que estudian esto, y que hay una luz de Israel brillando dentro, también la gente que no está rectificada y los observa cómo hablan, cuáles son sus pensamientos, sus emociones, sienten esto y puede ser que aquellos que no están rectificados traten de perjudicarlos. Entonces, no tienen que parecerse a ellos, al contrario, tienen que parecerse a Jacob, aferrarse a Dios. Entonces, no solamente no los van a perjudicar, sino que los van a ayudar. Y por eso hay miles y miles de personas en el mundo que hasta ahora a lo mejor no conocían lo que era el pueblo de Israel,
Y cuando lo conocen se da cuenta que es que es algo bueno unirse a la causa. Ven y mira, dice Rabbi Shimon, el hombre tiene mucho que hacer si quiere mejorar su comportamiento hacia Dios, manteniendo los preceptos de la Torá. Porque hemos aprendido que seguramente el hombre tiene dos ángeles, que son mensajeros que se unen a él desde el cielo. Todo esto está explicado en forma exquisita y en profundidad en el Tanya y todo el Hasidut. Por eso siempre les decimos que si ustedes quieren aprender exactamente cómo es el Zohar, y así nos dijo el Rebbe, tenemos que estudiar el Tanya. Y si estudiamos el Tanya, entonces recién después podemos acercarnos al Zohar y entender lo que dice de forma correcta. ¿Se entiende? Hoy con esta pequeña meditación aprendemos muchas cosas. Entonces observan al hombre en todo lo que hace, y esos dos mensajeros, cuando la persona nace, el alma animal, el instinto de animal se incluye dentro de él, y recién cuando cumple 13 años entra completamente el instinto del bien, la inclinación del bien. Entonces estos dos ángeles se les llama la inclinación al bien y la inclinación al mal. Cuando un hombre desea ser purificado, o sea, significa como le pasó a Jacob, que en vez de ser bendecido, que las bendiciones vengan a través de esfuerzo, vengan en forma de bondad, de misericordia, como está dicho que la redención va a venir o en un burro o en nubes. En burro es Homer, a través del mundo material, y todo lo que significa el materialismo trae sufrimiento. En cambio, las nubes representa aquello que flota por encima del mundo y que es más liviano y sutil, que no tiene esas limitaciones y esas restricciones. Entonces, cuando un hombre desea ser purificado y se esfuerza por guardar los mandamientos de la Torá, la inclinación al bien que se reunió con él domina a la inclinación al mal y hace las paces con él. Como resultado, la inclinación al mal se convierte en un esclavo de la inclinación al bien. Cuando un hombre desea profanarse, la inclinación al mal se fortalece y domina la inclinación al bien. Esto ya se ha explicado. Entonces esto no es ni más ni menos que lo que explica el Admur Zaken, el Rebbe Shneur Zalman, del cual festejamos en este momento, y da la impresión de que el espíritu de Admur Zaken está aquí para inspirarnos con muchas meditaciones y muchas enseñanzas que surgen de estas pequeñas palabras de la Torah, pequeñas enormes palabras de la Torah. Allí nos explica que la inclinación, que el hombre tiene una inclinación al bien y una inclinación al mal, y que posiblemente toda la vida tenemos que luchar para ello. Pero si le pedimos a Dios, entonces esa lucha se triunfa. Dicen los sabios que seguramente cuando el hombre quiere ser purificado, tiene muchas cosas que superar. Cuando se fortalece la inclinación al bien dentro de sí, entonces ella hace que incluso sus enemigos estén en paz con él. Porque la inclinación al mal es sumisa a la inclinación al bien. Y por eso Shlomo dijo, mejor es el que es menospreciado y tiene un siervo.
¿Qué significa eso? Si vemos en Proverbios 12, capítulo 12, verso 9, ¿qué es el siervo? Es la inclinación al mal. ¿Y quién es el menospreciado? Aquel que hace el bien. En este mundo, el que hace el bien es menospreciado. Pero sin embargo, domina a la inclinación al mal. Entonces, cuando una persona va de acuerdo con los preceptos de la Torá, hace que sus enemigos estén en paz con él, incluyendo todos los ángeles acusadores, la inclinación al mal y todos los que lo acompañan. Ven y mira, dice el Zohar, dice Rabbi Shimon, porque Jacob puso su confianza en Dios y todo lo que hizo fue por amor a él. Sus enemigos hicieron la paz con él. En particular, Samkel, ustedes saben que como todos los ángeles son mensajeros de Dios, terminan con las letras Aleph y Lamed. Pero Aleph y Lamed es un nombre de Dios. Por eso nosotros no tratamos de no decir los nombres de los ángeles como nombres de ángel. Si yo digo que una persona se llama Gabriel o se llama así, los ángeles, digamos, del instinto del bien, no hay ningún problema en pronunciarlo. Igual no hay que separar el nombre en las dos palabras. Pero, ¿por qué se dice Samkel? Porque al poner el nombre de Dios le estamos dando fuerza. Entonces, como este es un ángel de la maldad, entonces, si le agregamos el nombre de Dios, le estamos dando fuerza a la maldad. Por eso siempre digo que, y así me enseñaron, no es que es un invento mío, no hay que tener nombres de Dios que no conocemos, tanto los 72 nombres como los distintos nombres de Dios, decirlos sin saber de qué se trata. Incluso aquellos que tienen algún estudio de Kabbalah y algunos maestros o pseudo maestros, pseudo rabinos, pseudo cabalistas, que le enseñan a las personas nombres de Dios y les dicen que utilicen esos nombres y con eso van a lograr determinados objetivos personales que en general son egoístas, en realidad les están perjudicando porque cuando ese nombre está utilizado de una forma impura, y la mayoría de nosotros estamos en forma impura en este mundo, entonces el efecto que causamos es el contrario. Entonces a lo mejor puede ser que haya una recompensa inmediata y superficial, que consigamos un pequeño caramelo, pero ese caramelo cuesta caro. Entonces, el Zohar de hoy y la enseñanza del Hasidut nos explica cómo hacer para poder obtener todas esas cosas. No utilizar esos métodos, sino ser honestos y ser simples, pedirle a Dios, gritarle a Dios y pedirle por los demás, tratar de ayudar que los demás estén bien, tener la intención siempre de que todo lo que hacemos sea en aras de traer la redención al mundo, al ámbito que nos rodea, revelar la bondad de Dios en este mundo, hacer de este mundo una morada para Dios. Si nosotros tenemos esa intención, todas las cosas a que nos dedicamos, entonces tienen una bendición tanto del ángel del bien como del ángel del mal. Entonces, en particular, Samkel, que es el ministro a cargo de Isab, hay ángeles mayores, así como hay patriarcas y personalidades prototípicas en la Torá, como los Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Yosef, todas esas personalidades. También de lo de la maldad hay almas prototípicas. Y
esas almas prototípicas tienen un ángel especial. Entonces también hay ángeles del mundo de Briah, del mundo superior, que están a cargo de todos los ángeles inferiores del mundo de Yetzirah y del mundo de Asia. Entonces este Samkel es un ángel muy elevado porque el alma interior, las fuerzas de Esav son las fuerzas del mundo de Tov, son las fuerzas del mundo del caos, que fue creado antes del mundo de Tikkun que vivimos nosotros, y son luces divinas, poderosas, pero cuando están fuera de control y no están rectificadas, son fuerzas destructoras, como la energía atómica o la electricidad o el fuego. Entonces este Samkel es el ministro, el ángel encargado de Esaú. Entonces, mientras Jacob, que es la fuerza y el poder de Esaú, no haga las paces con Jacob, entonces este ministro de Esaú no iba a hacer las paces con Jacob. Entonces Dios envió a su mensajero, que es el ministro de Esaú, a Jacob, para hacer la paz. Entonces podemos entender que Dios nos envía a todos nuestros enemigos para que nosotros hagamos la paz con ellos. Entonces Jacob nos muestra cómo se hace la paz. La paz no se hace poniendo la cabeza para que nos corten. No, al contrario, pidiéndole a Dios y luchando cuerpo a cuerpo con el enemigo. ¿Ok? Sin miedo. Sin miedo de decir que hay que hacer de este mundo una morada para Dios y rectificar el Estado de Israel y rectificar todo el mundo, que desaparezcan las mafias, las drogas, los robos, los asesinatos, las perversiones. No hay que tener miedo en pedir todo eso, porque toda la gente de bien y la mayoría de las personas de este mundo son gente de bien, quiere eso. Y tenemos que dar nuestra vida para que esto suceda. Y dar la vida no significa morir, sino entregar y ocuparnos mientras estamos vivos, que esto suceda. Entonces, ¿por qué? Mientras Jacob no hizo las paces con Samkel, el ministro de cargo de Esaú, entonces Esaú no haría las paces con él. Eso significa que Esaú, que representa a las naciones del mundo, está dependiendo de lo que haga el ángel que lo maneja. En cambio aquí, ¿con quién va a hacer la paz ese ángel? Con Jacob. Jacob sí tiene la posibilidad de decidir. Y acá vemos de qué se trata el libre albedrío. Esto se debe a que la fuerza de abajo siempre depende de la fuerza de arriba. Una fuerza natural, todo lo que sucede aquí abajo depende de la fuerza que viene de arriba. Mientras la fuerza de los ministros encargados de ellos no se debilite arriba, no es posible debilitar la fuerza en este mundo. Por eso los cabalistas verdaderos, los grandes sabios de la Torá, cuando viene alguien a pedirle algo, o cuando ellos ven que hay algo que pasa en este mundo que tiene que ser rectificado, ellos tienen la forma de hacer que las fuerzas espirituales hagan paz. Por eso cuando nosotros terminamos la plegaria decimos, aquel que hace la paz en los cielos, haga la paz entre nosotros. Amén. Entonces hay que pedir allí arriba para que las cosas cambien aquí abajo. Pero como decíamos, hay que hacer un recipiente aquí abajo. Por eso también los sabios, los cabalistas, a veces nos dicen, bueno, hace esto, toma este pequeño objeto, y esto te va a dar bendición. Pero no hay que confundirse, no es ese objeto, no es esa cosa material, sino que esa cosa material
que nos da es una forma para que nosotros, que no tenemos esa capacidad de ver tanto espiritual, aunque ustedes están viendo cómo se puede despertar esa percepción espiritual, de todas maneras, nos abre la fe. Nosotros necesitamos, así como necesitamos ver a un rey, necesitamos ver al maestro, necesitamos ver a quien nos enseña, no solamente leer sus libros o escucharlos, también necesitamos ver a Dios. Entonces, mientras no se revele, tenemos que ver las creaciones de Dios y aferrarnos a ellas tal como son. Y sentir que dentro de eso hay una energía especial. Esas son las segulot y las cosas que nos dan para ser los sabios. Pero no es porque esa cosa en especial tenga un poder, sino que es nada más que un recipiente. Si ustedes ven al Rebbe que habla, incluso Rav Ginsburg también, cuando él da sus revelaciones y sus enseñanzas profundas, el Rebbe acostumbraba a tener un pañuelo en la mano, agarrado, o agarrarse de la mesa que estaba hablando, y muchas veces le preguntamos a nuestros maestros qué es lo que pasaba, y entonces él dijo, como él está elevándose tanto y trayendo algo de una fuente tan superior, tiene que estar aferrado aquí abajo a algo material para que su alma no se vaya. Eso es cumplir con la voluntad de Dios, porque ¿qué quiere más una persona que unirse a Dios? En cambio, él, como sabía que tenía su responsabilidad de estar aquí abajo y hacer su tarea, entonces bebía de la enseñanza divina, de la luz divina de Dios, pero aferrado aquí abajo en el mundo material. Y así nosotros también, esa pequeña actitud física en este mundo es nada más que aferrarnos a algo en este mundo para que nuestra imaginación no vuele a los mundos superiores, que en realidad no son los mundos superiores, sino que a veces en general son imaginación nuestra de cosas que nos imaginamos. Entonces, lo principal es la acción. Tenemos que ver en este mundo que las cosas son creadas por Dios y que tienen que tener armonía. Entonces nosotros sabemos que si hay armonía aquí abajo, hay una armonía allí arriba. Si hay paz aquí abajo, es porque hay una paz allí arriba. Y lo contrario también es lo mismo. Entonces, mientras la fuerza de los ministros encargados de ellos no se debilita arriba, no es posible debilitar la fuerza de este mundo. Entonces, ¿cómo se debilita? A través de cumplir los preceptos de Dios, a través de hacer su voluntad, a través de difundir que este mundo es una creación de Dios y que tiene que ser respetada la voluntad. Y la voluntad de Dios es el amor, es el temor a Dios, es la vida, es el respeto entre las personas, y nunca puede ser la muerte, ni el vicio, ni la degeneración, las drogas y todas esas cosas que pretenden todos estos que están atacando al mundo hoy en día. Pero otra vez, no son las bombas y las ametralladoras los que van a destruir todo esto, sino que es el esfuerzo de las personas por ser mejores y aferrarse a Dios, gritarle a Dios. Mientras no se puede hacer eso, hay que defenderse en forma material. Pero nosotros que estamos aquí en la tierra de Israel y vemos los milagros que suceden constantemente, sabemos que Hashem nos protege, porque Dios tiene la vista aquí abajo en la tierra de Israel y nos mira todo el tiempo. En este momento no se escucha ruido de aviones.
no sé cuál es ese ruido, puede ser el ruido de la computadora o algo así. Pero hay muchas, estos días, para estos últimos tiempos, hay bastante ruido de aviones que van y vienen, porque aparte cerca de aquí hay una base de aeronáutica y constantemente cuando nosotros escuchamos los aviones sabemos que están haciendo alguna actividad con nuestros vecinos. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase aquí. Los invitamos a todos ustedes a compartir todas estas enseñanzas, difundir y ayudarnos en la difusión. Estamos trabajando duro, hay varias personas que están colaborando para la traducción y la impresión de los libros y el Rav Ginsburg quiere que difundamos esto por todos lados, así que vamos a empezar a imprimir libros en forma más asidua y vamos a distribuirlos por todos los países donde ustedes se encuentran y cada uno de ustedes tiene que ser un shaliach, un enviado, un malaj nuestro para recibir los libros, la mayor cantidad que pueda cada uno, incluso si no los pueden pagar antes, se los enviamos, aunque sea paguen el costo del envío de cierta cantidad, 5, 10, 20, 50 libros, lo que desee cada uno, y van a tener un 30% de descuento aquellos que quieran los libros para vender a los demás, y va a ser una fuente de sustento para ustedes también. Así que los que quieran participar de todo esto, que también va a incluir en el futuro los libros, todos los CD de música, las fotos y todo el material que vamos a producir, todo lo que quiera hacer un Beit Galeinai, un enviado de Galeinai allí donde se encuentre, para rectificar la tierra de Israel y rectificar a todo el mundo y traer al Mashiach, que me escriba admin@galeinai.org. Ya hay muchos que me escribieron. Ya tenemos muchos pedidos, esperemos que dentro de un mes estén todas allí en su lugar. Así que todos los que nos escriben todavía no tienen que comprometerse con nada, simplemente a querer participar, no están obligándose con dinero, simplemente que nosotros tenemos una idea de los que van a participar y en su momento les vamos a dar las instrucciones. Bendiciones de la tierra de Israel, Gutiontef, decimos nosotros, felices fiestas, felicidad, Rosh Hashanah del Hasidut, el año nuevo Hasidut, de la revelación de las manantiales de la Torá, aquí abajo. Lejaim, bendiciones de la tierra de Israel.